Y bueno, acá lo que estamos haciendo es indicar los grupos, ¿no?, que van a trabajar en cortado. Distribución de obreros por máquina y operación del proceso. Dice. Entonces aquí tenemos 8 máquinas y HC, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, estas son las operaciones y estas son las 8 máquinas más un HM. Yo no me acuerdo qué es HM. Estos son máquinas manuales, ¿no? Ya. Son grupos de 4 obreros, dice, ¿no? Y se han distribuido de esta manera en las diferentes máquinas. De la misma manera se establecerán las horas de trabajo requeridas en las máquinas para lograr el cálculo de demanda de potencia y energía eléctrica que se requieren en un día de trabajo. Entonces, continuamos con la parte de planificación de la producción. Aquí tenemos planificación de tiempos en horas máquina por día. Entonces, la máquina 1 y la máquina 2 requieren 6 horas. La máquina 3, 4 requieren 5 horas. La máquina, la torneadora, que corresponden a las máquinas 7 y 8, 7 horas cada una. Y ensamblado terminado, 8 horas. Potencia instalada en el equipamiento de la planta en HPs. Es esta máquina 1 y la máquina 2 tienen 20 HPs. La máquina 3, máquina 4 tienen 10 HPs. La máquina 5 y 6, 5 HPs. La 7 y la 8, 7 HPs. Perdón, aquí están en HPs, ¿no? Y estas son las horas por máquina por día que se requieren. Y estas son las potencias. Entonces, esa es la planificación de la potencia eléctrica de área en HPs del proceso. Entonces, esto por máquina, ¿sí? Estas 2 máquinas corresponden al cortado. Estas, la máquina 3 y 4 al cepillado, la 5 y la 6 al espigado, la 7 y 8 al torneado, y al ensamblado terminado, ensamblado terminado, se determinan 2 HPs, si no me equivoco, ¿no? Entonces, esta es el horario de trabajo, de 8 a 9, de 9 a 10, de 10 a 11, de 11 a 12, hasta las 7 a 18. ¿Por qué estamos haciendo esta distribución acá por horario? Para poder encontrar la menor cantidad de potencia requerida. Es decir, tenemos que establecer de tal manera que estas sean las mejores combinaciones y no existan otras en función de la racionalidad de trabajo de las máquinas. Por ejemplo, la máquina 2 vamos a hacerla trabajar de 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana nada más, y a partir de ahí descansa hasta a partir de las 5 hasta las 6 de la tarde va a trabajar. Mientras que la máquina 1 va a trabajar nomás desde las 8 hasta las 16 horas, nada más. Y eso estamos distribuyendo de tal manera, estamos haciendo esa distribución de potencias de tal manera que ninguna otra alteración de acá en la lógica pueda ser superior a esta de acá. La planificación de la operación de máquinas se realiza sobre la base de la experiencia del ingeniero industrial en la fabricación de muebles. No es simplemente el juego de números sobre un tablero, sin embargo, debe existir un punto de optimización de uso de la potencia eléctrica. Este es el punto de optimización. Esto hay que jugar. Entonces, los que están haciendo la planificación de la producción tienen que jugar con esto para saber dónde, en qué horarios podemos manejar las máquinas. Además, si esto se puede hacer por la lógica de la fabricación. Bueno, en el caso de los muebles no hay mayor problema, pero si es una operación continua, la cosa ya cambia un poquito la idea, ¿verdad? Entonces, sobre la base de los anteriores cuadros, dice, se puede establecer que la demanda máxima de potencia será de 79 HPs. Aquí está, es la máxima. Cualquier otra alteración seguramente sube. Debe estar bien hecha esta tabla, por supuesto, no me acuerdo. Dice, del cuadro 44 se determina que el consumo de la energía eléctrica se calcula sumando las potencias horarias, que son 575 HPs o 429 kilovatios, multiplicado por las horas de funcionamiento, son en total 429 kilovatios hora por día.
Ya, este es otro asunto. Entonces, lo que se quiere en realidad es determinar de esta manera, sí, de una manera mucho más lógica y además distribuida por maquinaria, cuánto de energía se va a utilizar. Fíjense, y además están planificando ya la producción porque han determinado que ciertas horas funcionan cierto tipo de equipos y además en los cuadros anteriores se está determinando cuántas personas van a trabajar por máquina. De tal manera que esta información es de extrema importancia para los fines de organización del proyecto. Ahora bien, vamos a ver ahora el mantenimiento, vamos a hablar sobre el mantenimiento y reemplazo de los equipos. Y este es un elemento importante en el campo de la preparación y evaluación de proyectos. Como normalmente estamos en el campo de la ingeniería, hay algunos elementos de tipo financiero, legal, que no los tomamos en cuenta en el momento de terminar, sino cuando ya estemos experimentando en la vida real, empezamos a pensar sobre estas variables y muchas veces muy tarde. ¿A qué me refiero? A que daremos el siguiente ejemplo. Si alguien se compra un automotor en ese momento y lo pone a trabajar de taxi, se supone que este equipo aproximadamente en 4 años ya va a estar completamente deteriorado. Entonces, ¿por qué? Por el trabajo de taxi, ¿verdad? Entonces, eso significa que el valor del taxi, supongamos que sea $20,000, cada año tengo que recuperar por la vía de costos $5,000, para que en el término de los 4 años de duración de este automotor, ¿sí? Yo ya pueda reemplazarlo porque ya he ahorrado los $20,000, $5,000 cada año, en 4 años $20,000 y compro otro equipo y el equipo que tengo, ese auto, lo vendo en el valor de reventa o el valor de salvamento y lo vendo a un precio menor. Ya no voy a poder vender en $20,000, lo venderé por unos $4,000. De todos modos, esa operación como taxi de ese automotor ha generado, ¿cierto?, un fondo, una reserva que sirve para el reemplazo. De alguna manera, todo tipo de maquinaria, todo tipo de activo, tiene un determinado tiempo de duración. Hay un decreto supremo, y aquí lo he remarcado específicamente, que es el 24.051, que en su artículo 22 establece el tiempo de depreciación del equipamiento y otros. Es el único decreto supremo, que ustedes no crean, que establece, y es de la época del GONI, de Sánchez de Lozada, que habla sobre los tiempos de depreciación del equipamiento. Es el único. Y se utiliza como norma en el país y además no está bien especificado. Se globaliza tanto que algunas veces no se entiende cuál se podría utilizar, pero aquí establecen ese decreto supremo que los automotores se deprecian en 4 años. La infraestructura en 40 años, es decir, casas, obras de infraestructura, 40 años. La maquinaria, 20 años. Y así sucesivamente va dando algunos otros parámetros más. Es el único documento que tenemos. ¿Para qué sirve esto? Porque cuando se hace la preparación del proyecto, ¿cierto? Vamos a comprar equipos. Y estos equipos, durante el tiempo de operación de la planta industrial, van a sufrir deterioro. Entonces yo necesito saber cuál es la tasa de depreciación, en cuánto tiempo se van a depreciar estos equipos, de tal manera que yo tenga que pasar este costo a través del precio a el consumidor, al público consumidor. Es decir, que el consumidor, aparte de pagar por el precio, la utilidad, la materia prima, los insumos que se han utilizado, mano de obra, energía eléctrica, etcétera, etcétera, aparte estoy guardando un poquito más, un porcentaje en ese precio que me sirve para recuperar, ¿sí?, lo que es de la pérdida del valor del equipo por la operación en el proceso. Entonces, este es el concepto, ¿sí?, que quiero utilizar para hablar sobre el mantenimiento y reemplazo de equipos. Para prolongar la vida de estos equipos, entonces lo que se necesita
es realizar mantenimiento. Y para realizar este mantenimiento, esto significa también un costo. Por supuesto que existen varios tipos de mantenimiento, entre ellos el preventivo, predictivo. Uy, no quiere moverse. Y esto es lo que pasa. A ver, creo que nos hemos pasado acá. No, estamos correctamente yendo. Sí, se tranca esto, no sé por qué. Aquí está. Cuando se compra un equipo, pasa este ciclo de vida que vamos a ver a continuación. Se ha vuelto muy lento. Ya no quiere subir. Esta es la curva del mantenimiento de Davis. Se ha vuelto muy lento, miren. Debe ser porque es gráfico, ¿no? Y no funciona muy rápido. Pero ahora lo analizaremos esta curva de mantenimiento de Davis. Ya hemos hablado de que existen mínimamente 3 tipos de mantenimiento: el correctivo, el preventivo y el predictivo. Una vez que se compra un equipo, una maquinaria, va a sufrir esta maquinaria, dándole inclusive mantenimiento, va a sufrir esta trayectoria que está mostrada por la línea azul. Vamos a dividir, sí, vamos a representar esta tina, esta curva de la bañera, también se llama de Davis. Se va a representar en el eje de las ordenadas la tasa de fallas, 5 por año, 4 por año, 2 por mes, 3 por mes, 4 por mes, etcétera, ¿no? Y en el eje de las abscisas vamos a representar un coeficiente beta, que sirve para la aplicación de una función de distribución, Weibull, que vamos a ver enseguida. Aquí existen 4 etapas en el mantenimiento del equipo. 3 etapas en general, ¿no? Aquí está la fase 1, que es de rodaje o mortalidad infantil, la fase 2 es de madurez o vida útil, y la fase 3 de envejecimiento. Pero en la fase de envejecimiento existen 3 etapas. Etapa 1, 2, 3, que tienen las siguientes características. Acá en esta, ¿por qué aquí hay una alta tasa de fallos cuando se inicia la operación del equipo? Porque hay que realizar ajustes, no se conoce, etcétera. Pero conforme se van haciendo el mantenimiento correctivo, entonces estas fallas van bajando hasta que empezamos a operacionalizarlas y entramos en un valle, ¿cierto? Entramos en un valle. Esta es la fase de la madurez o vida útil. Aquí ya rara vez se hace también el mantenimiento correctivo, pero básicamente aquí se utiliza el mantenimiento predictivo o el segundo tipo de mantenimiento, que es y que luego pasamos, ¿sí? Aquí pasamos, después de hacer este movimiento predictivo, el mantenimiento correctivo, pasamos a otra etapa, acá en la fase 3, que es la de envejecimiento. Y miren, acá va a pasar por 3 etapas. Van a empezar a incrementarse las fallas y utilizando acá, en esta partecita acá, utilizando, ¿sí?, el mantenimiento predictivo, entonces vamos a poder bajar un poco el número de fallas, pero hasta cierto punto, porque van a seguir, debido al envejecimiento, habiendo fallas. Y acá ya definitivamente ya son las fallas de desgaste, ya va a haber muchas fallas. Aló. Están con el micrófono abierto. Están con el micrófono abierto. Por favor, tengan la bondad de cerrar. Ya. Estos mantenimientos de los que hemos estado hablando, entonces nos van a servir para la aplicación en diferentes etapas del desarrollo de esta curva. Y en este puntito acá
ya cuando ya estamos entrando en una falla de desgaste, aquí tiene que haber un punto en el que tengamos que reemplazar el equipo. Necesariamente, ¿por qué? Porque ya es más caro mantener operándolo, sí, que colocando un nuevo equipo. Entonces, estos son algunos detalles que se deben tomar en cuenta en el momento de elaborar un proyecto de factibilidad técnico-económico, porque hay que pensar ¿sí? en que el mantenimiento había sido un costo que realmente tenemos que tomarlo en cuenta, porque no es el caso de que pasaba hace años, ¿no? Donde, a ver, para el mantenimiento, ya, solamente los ingenieros mecánicos hacen mantenimiento y eso no es así, ¿no? Todos hacemos mantenimiento y el mantenimiento tiene un costo y ese costo lo tiene que tomar en cuenta, porque en caso contrario llega un momento en que no habría presupuesto para poder cambiar. Además que estos costos tienen que ser tomados en cuenta para determinar si el tiempo del reemplazo del equipo. Entonces, por muchas razones, por las expuestas anteriormente, esto es importante tomar en cuenta para fines de costeo en los proyectos de factibilidad técnico-económica. Esta es la función Y-Bull, de la que les hacía mención, ¿sí? Donde hay un coeficiente beta, etc. Y esta distribución polimórfica de Y-Bull funciona en relación a la función beta, que inicialmente puede ser una distribución exponencial, puede ser una Poisson, ¿sí? O puede tener la distribución beta. Por eso que es distribución polimórfica. Esta es la ecuación Y-Bull. Tiene un coeficiente alfa, un coeficiente beta, es t elevado a la beta menos 1. Entonces, estos valores de beta hacen que una función Y-Bull sea creciente o decreciente en función del valor de beta. Y eso hace que vaya desde que sea una función exponencial negativa hasta una función Poisson. En este tema del mantenimiento, ¿sí? De lo que se trata es encontrar relación entre los indicadores de mantenimiento. ¿Cuáles son los indicadores del mantenimiento? La confiabilidad, la mantenibilidad y la disponibilidad. Por eso que se hace mantenimiento correctivo y los otros tipos de mantenimiento que se toman en cuenta para esto de acá. El predictivo, preventivo y el correctivo. Entonces, con estos tres tipos de mantenimiento que se realizan, se va a prolongar la vida útil del equipo. Pero, sí, nosotros cuando estamos en la vida práctica, en la operación, ¿sí? ¿Qué es lo que preguntamos para poder saber y asegurar que nuestro proceso de producción no va a tener fallas durante su desarrollo? Lo que necesitamos preguntar es la disponibilidad. ¿Está disponible este equipo? Claro, porque no le vamos a preguntar, ¿es confiable? ¿Tiene mantenibilidad? No. Estos son los tres elementos, los indicadores del mantenimiento. A ver, la confiabilidad es la probabilidad del buen funcionamiento. ¿Tiene una forma de medir? Sí, es a través de la media de tiempos de buen funcionamiento. La mantenibilidad también se puede calcular, sí se puede calcular. Es la media de tiempos en las técnicas de reparación. De datos estadísticos se extrae esa información y de la relación de la media de tiempos de buen funcionamiento en el denominador lo propio más la media de tiempos de reparación corresponde a la disponibilidad, y estos son valores que corresponden a valores que están comprendidos entre 0 y 1. Consecuentemente, se pueden expresar como porcentajes. Por lo tanto, ¿cuál es la disponibilidad del equipo del torno? Del 95%. Es un alto nivel de disponibilidad. Consecuentemente, ha cumplido con la confiabilidad y con la mantenibilidad y nos está indicando de que está disponible en
en esa medida de probabilidad, porque si ustedes se dan cuenta, tanto la confiabilidad como la mantenibilidad son medidas de probabilidad. Por lo tanto, la disponibilidad también es una medida de probabilidad y por lo tanto podemos hablar la probabilidad desde el 0 hasta el 100%. 100% de disponibilidad significa que el equipo está perfecto y que lo pueden utilizar en cualquier momento. Entonces, estos son algunos elementos, miren que tan rápidamente, esto es todo un curso, les comento, de mantenimiento y reemplazo. Entonces, en definitiva, estamos estudiando este subtema dentro del tema de la preparación de un proyecto de factibilidad en el tema de la ingeniería del proyecto, porque necesitamos conocer los costos de mantenimiento, qué tipo de mantenimiento vamos a hacer. Necesitamos conocer el tipo de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo que se va a hacer a la maquinaria y cuánto va a costar. Para eso necesitamos expresar a través del proyecto un plan de mantenimiento del equipo. Este es el modelo clásico del modelo de reemplazo. Entonces, esto también se estudia en investigación operativa 2, ¿no? Hay un costo de depreciación, es decir, el equipo, según vaya pasando el tiempo, va a costar menos. El costo de operación y mantenimiento siempre es una medida creciente. Entre ambas curvas se puede determinar esta parábola o el punto de inflexión y proyectado al eje de las abscisas determina el periodo óptimo de reemplazo. Y ese periodo óptimo de reemplazo se obtiene de esta manera, utilizando esta ecuación del costo, derivándola respecto a la variable n, que es el periodo de reemplazo, y se puede determinar el periodo óptimo de reemplazo utilizando esa fórmula, que no es muy acertada con referente al número de decreto supremo que les he expresado. Entonces, con toda esta información que acabamos de discutir muy rápidamente, ¿sí? En algunos momentos hasta, no sé cómo he podido explicarles, son temáticas demasiado grandes, pero ya un poquito atraerles para que tengan en cuenta de que los procesos de mantenimiento tienen mucho valor. Entonces, este es el plan de mantenimiento preventivo del equipamiento. Del tanque de fermentos de yogur, por ejemplo. Vamos a leer nada más cómo es el plan de mantenimiento de este equipo. Una vez que concluye la fermentación del yogur, diariamente se lava con ácido nítrico y otras soluciones preparados en el SIP de limpieza, el tanque, los tubos de transporte y accesorios. Se inspeccionan semanalmente los elementos de sujeción del motor y paletas. Se inspeccionan mensualmente las juntas de transporte en los tubos y el tanque vapor leche. Se inspeccionan diariamente filtraciones en los accesorios, niples, válvulas, codos, etc. Se inspecciona diariamente el estado de aislamiento de los conductores eléctricos. Se inspecciona a la bomba positiva de impulsión eléctrica de este tanque al intercambiador enfriador. Se recomienda desarmarla para limpiarla anualmente y realizar los cambios que se requieran. Miren, esto simplemente por la muestra un botón, ¿no? Y como ustedes estarán advirtiendo, aquí se indica qué es lo que tiene que hacerse, pero esto que es lo que tiene que hacerse se traduce en costos, porque se necesitan partes del equipo para cambiar, porque aquí nos están pidiendo, miren, se recomienda desarmarla para limpiarla anualmente y realizar los cambios que requieran. Por ahí se necesita una paleta, se necesita un eje, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer todo esto. Este es el plan de mantenimiento por el equipo. Evidentemente, este mantenimiento es demasiado largo, pero está así para que tengan conocimiento, ¿no? A la sacheteadora, para concluir. Al final de la jornada de trabajo se realiza la limpieza de los dispositivos que han estado en contacto con el producto, pasando por el circuito una solución de desinfección. Se recomienda lavar los elementos y mecanismos con cepillo a fin de eliminar rastros de partículas sólidas en forma diaria. Semanalmente se debe desarmar, lubricar y verificar los estándares de la máquina. Anualmente se debe realizar mantenimiento total del equipo con la presencia del proveedor. Miren, las cosas están bien determinadas, ¿no?
Seguramente se ha hecho esto en función también de de la literatura que nos dejan, ¿no? Los manuales, etcétera, los fabricantes. Entonces, este es un elemento importante y de esta manera se ha hecho este plan de mantenimiento que ya nos da una idea de cuánto puede costar. Aquí también tendríamos que colocar, para cumplir esto, cuánto necesitamos de repuestos, cuánto necesitamos de A, B, C, D, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es para indicar de que este es un tema importante. Ahora vamos a pasar a la programación de actividades para la implementación del proyecto. Ya prácticamente estamos dando fin y ojalá que tengamos tiempo para esto. Eso ya lo hemos visto en la asignatura de Investigación Operativa 2. Para poder construir esta planta industrial, se tienen que realizar 1001 actividades. Como ustedes habrán podido ver, nos hemos pasado la noche haciendo algunos señalamientos muy generales. Si tuviéramos que hablar de todo el proceso de la maquinaria, de conexiones, tubos, cables, etcétera, nos volvemos locos, ¿cierto? Y para implementar, entonces necesitamos tener una estructura de una lógica de implementación del proyecto. Y normalmente se utiliza el Gantt. Y es muy interés, pero el Gantt simplemente calendariza las actividades. Mientras que la utilización del PERT-CPM es mucho más eficaz. Ahí está un diagrama Gantt para implementar la planta lechera de Tupiza. Aquí está el número, la actividad, el tiempo en meses, desde 1, en 12 meses queremos implementar. Y aquí están los tiempos que van a durar. Por ejemplo, revisión del proyecto 1 mes, pero al mismo tiempo vamos a hacer ajustes financieros. El número 3 se planteó in situ al terminar el segundo mes. La licitación y compra de equipos entre el segundo mes y el quinto mes. La construcción de cimientos entre el tercer y cuarto mes y así sucesivamente. Pero esto simplemente es una calendarización de actividades. Nosotros tenemos un instrumento que es mucho más poderoso que este, que es justamente el método PERT-CPM, donde utilizamos 3 tiempos: el tiempo optimista, que es A, el tiempo más probable, que es M, y el tiempo pesimista, que es 6. Y además, para determinar la varianza de una actividad se utiliza la relación tiempo pesimista menos tiempo optimista sobre 6 y todo elevado al cuadrado. Y debido a la aplicación del teorema del límite central para n pruebas, donde n es lo suficientemente grande, la función de distribución beta puede asimilarse a una distribución normal. Claro, cuando el número de actividades es mayor a 50, entonces dice que se acerca a una normal. Para nuestro ejemplo vamos a tomar unos 10, 12 nada más, porque si no tendría que ser otra clase, solamente para desarrollar el ejemplo. De manera que para determinar la probabilidad de ocurrencia de un evento se puede utilizar la siguiente relación. Z igual a S al tiempo de prueba menos el tiempo estimado promedio sobre la raíz cuadrada de la sumatoria acumulada de las varianzas al cuadrado. Entonces, para esto existe una metodología que es lo último que vamos a tomar en cuenta. Esto tienen que utilizar en sus trabajos. Es importante que el ingeniero de sistemas sistematice esta distribución de tiempos utilizando este diagrama PERT-CPM, que por supuesto lo conocen. Aquí tenemos el número y tenemos el nombre de la actividad. Y aquí el tiempo en meses para cada una de las actividades. El tiempo optimista, que es A, el tiempo pesimista, que es B, y el tiempo probable, que es M, y este es el tiempo estimado que se determina a través de la utilización de la utilización. Tenemos 10 minutos más, ojalá que esto muy rápidamente les voy a explicar, ¿sí? Es la aplicación de la fórmula. Y lo mismo ocurre, aquí tenemos, ¿sí?, la distribución, ¿sí?, de las actividades de manera paralela desde la actividad 1 hasta la actividad 21. Esta simplemente es la forma de distribución para conocer en cuántos meses se podía concluir con el proyecto. Y esta es la planilla de control de la programación de actividades. Nosotros hemos conocido hasta aquí la distribución del tiempo, hemos calculado el tiempo estimado,
La varianza se calcula con la formulita que les he comentado, ¿sí? Está más arriba. Y esta columna se construye es la sumatoria acumulada de las varianzas. 0,44 más 0,44, 0,88. Más 0,25, 1,13. Más 0,44, 1,57. Y así sucesivamente. Estos son los tiempos más próximos y los tiempos más remotos. De iniciación y terminación, de iniciación y terminación. Y estas son las holguras que se podrían obtener para algunas de estas actividades. Entonces, aquí les estoy representando, ¿sí?, cómo se van calculando los tiempos más próximos, los tiempos más remotos. Para el tiempo más próximo, 37 más 1, 38. Para el tiempo más próximo. Y para el tiempo más remoto, 38 menos 1, 37. Este nodo corresponde al tiempo más próximo de inicio, es el de inicio. Es el tiempo de inicio y es el de terminación. Y esto sirve para aplicar algunas formulitas que corresponden a la holgura total, que es la holgura total que va de alfa a beta, que es el tiempo más remoto de terminación menos el tiempo más próximo de iniciación y menos la duración de la actividad. Estas son las holguras libre e independiente. La holgura libre va a ser el tiempo más próximo del nodo de terminación menos el tiempo más próximo del nodo de inicio menos la duración de la actividad. Entonces, alfa dice corresponde a los valores del nodo de inicio de la actividad y beta corresponde a los valores del nodo de terminación de la actividad. Para aclarar el cálculo de holguras, tomemos el siguiente ejemplo. La holgura total en el tramo BC. Veamos el tramo BC. Aquí está el tramo BC. Aquí está, BC. Es BC. Nodo de inicio B, nodo de terminación C. Tiempo más próximo 6. Tiempo más remoto del nodo de inicio 6, 6. Y de terminación 9 y 9. Ya. Con esa información, entonces, voy a determinar la holgura total para esta actividad BC. Tiempo más remoto del nodo, esto es del nodo C, dice, ¿no? Del nodo de terminación, 9. Menos tiempo más próximo del nodo D, del nodo B, 6. Y menos la duración de la actividad 3, total 0. Estas actividades corresponden a la ruta crítica. La actividad BC, HL, FG considera que corresponden a la ruta crítica porque sus holguras son ceros. Cuando las holguras son ceros, como en este caso, aquí hay la holgura total, la holgura libre y la holgura independiente que tiene la misma forma de resolución, cuidando por supuesto si es nodo de inicio o nodo de terminación en los tiempos más próximos y más remotos, en la aplicación de la fórmula de la holgura total, de la holgura libre y de la holgura independiente, como verán ustedes aquí son ceros. Y como esta actividad no tiene holguras, por lo tanto corresponde a la ruta crítica. La actividad licitación, compra y recepción de equipos y maquinaria pertenece a la ruta crítica. Entonces, en aquellos lugares donde no hay holgura, entonces corresponden a la ruta crítica. Y en esta figura ustedes estarán viendo que las actividades 1, 2, 4,
5, 8, 10, 11, 14, 13 y así sucesivamente, que corresponden a la línea roja, corresponden a la ruta crítica. Mientras que estas otras rutas, estos otros tramos, que no pertenecen a la ruta crítica, sí van a tener holguras. Sí van a tener holguras. Entonces, de lo que se trata es de determinar justamente, conocer esas holguras. Y esas holguras las hemos conocido acá. Como esto está en función de días, si no me equivoco, o semanas, entonces esto corresponde a 4 semanas. Yo me imagino que son días, ¿no? Creo que son días. Entonces, 4 días para poder concluir el replanteo in situ. Y cada una de estas holguras tiene una definición diferente. La holgura, ya no tengo mucho tiempo para definir estas holguras, pero ustedes tienen en el texto. Ahora bien, antes de concluir, porque ya el tiempo se nos está agotando, el profesor está agotado y también los estudiantes están agotados. Para concluir, lo beneficioso de la aplicación de esta red PERT-CPM es de que podemos adicionalmente calcular la probabilidad de ocurrencia de una determinada actividad, como por ejemplo acá. Determinar la probabilidad de alcanzar la actividad 11 en 28 meses. Entonces sabemos que el valor T sub E se alcanza en 26 meses, pero nos están pidiendo como tiempo de prueba 28. Entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar en esta información. El tiempo de prueba, 28. Tiempo estimado de conclusión de la actividad 11 es 26. Sobre la raíz cuadrada de la sumatoria acumulada, sí, que tenemos en el cuadro donde están las columnitas, ahí dice sumatoria acumulada, les dije, ¿verdad? 0,44 más 0,44 más 0,82, sí, de eso justamente. Ahí está la sumatoria acumulada. Para la actividad 11 es 2,76. Raíz cuadrada de 2,76 y el resultado es igual a 1,21. Entonces ahora lo que tenemos que ir es a la representación, ¿sí?, de la curva normal. El gráfico no lo tengo a mano, sí, se los voy a grabar y mandar mañana. Y se puede determinar con este valor que es de 1,20, que corresponde a una probabilidad de 0,8849, lo que significa que existe una probabilidad del 88,49% de terminar la actividad 11 en 28 meses. Es interesante porque ya podemos tener un cierto nivel, ¿no?, para tomar una decisión. Hablar de 88% es nomás una probabilidad alta, pero si fuera del 10, 12%, entonces uno no se mete en el negocio, ¿no? Porque la ciencia ya le está dando un indicador para tomar una decisión que va a ser la más acertada posible, ¿verdad? Muy bien, y a punto de concluir, porque ya no tenemos nada más, se hace mención a otros estudios de ingeniería de seguridad ambiental, etcétera, si correspondieran a hacerlo. Entonces, a este punto les voy a enviar mañana nomás ya esto. Me siento muy cansado, hemos trabajado 4 horas de manera continua y todo el material se los envío mañana. Y además les voy a mandar el día de mañana también las directrices para empezar a elaborar los exámenes que corresponden a